Bien, bien. Muy bien, Roger. Está muy interesante este conversatorio y de hecho veo expectativas, formas de pensar, formas de interactuar, formas de preguntar, formas de cuestionar, pero estamos para eso, para responder cuestiones de fe, ¿no? Cuestiones del tema que estamos tratando. Sí, yo también en algún momento he escuchado que como que pareciera que se estuvieran relacionando que son los israelitas del nuevo pacto, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque ellos también se hacen llamar israelitas o casi Israel, tienen ese nombre muy similar, bueno. Pero creo que eso debería de quedar claro para nuestros oyentes, que ustedes no son de ese camino, ¿no? Es otra expresión, totalmente diferente, ¿no? Muy diferente a aquello, ¿no? De hecho, el fundador de aquel movimiento es otro y ustedes son otros, ¿no? Exclusivamente, totalmente, ¿no? Diferente. Exacto, exacto. Así es, mi estimado. Pero es importante, pues, aclararlo, aclarar todas las cosas, todas las dudas, ¿no? Eh, y así, pues, nos vamos diferenciando de los demás grupos. Y de eso se trata también, darnos a conocer, mi Claro, estimado. Bueno, sí. continuamos. Miren, seguramente ya las personas están cada vez un poco más informados, quizás, ¿no? Eh, que hay mm, diferentes movimientos aquí en Lima, aquí en Perú, que se llaman Gozo y Paz, ¿no? Que son miembros que siguen esa doctrina de Gozo y Paz, que es una comunidad mesiánica que proviene de México, ¿no? Incluso me parece que también hay ciertos grupos aquí en Lima que pertenecen a la línea de Macom Shalom. Hay ciertos grupos o personas que siguen la línea mesiánica de Damen Abraham, de la Alianza Netzarita Internacional, y así, ¿no? Cada grupo mesiánico, cada comunidad, cada vertiente, en cierta medida tiene unas ciertas divergencias, bueno, cosas que puedan marcarse la diferencia con respecto a la interpretación, al credo, a las prácticas también, ¿no? Claro, correcto, correcto. Así es, mi estimado. Ajá, bien, entonces aclaramos, esto no es una comunidad israelita del nuevo pacto de Cieneguía, no es totalmente diferente, ¿no? Y no es lo mismo prácticamente lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero como para aclarar a los participantes. Bien, vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta, Roger. Bueno, ¿Considera, dale. si me permites? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos, vamos, te escuchamos. Claro, Continuamos. claro. Bueno, pero Sí. antes de todo eso, Roger, vamos a continuar. Antes de eso, a los que están aquí en esta plataforma de TikTok, Ajá. dale, apóyanos con el tag tag, comparte. Vamos a seguir hablando en esta entrevista. En esta parte, nuestro amigo, nuestro estimado Roger Jesús es pues el representante de esta literatura bíblica, donde él pues tiene una amplia es decir, va a amplios literatura de libros que comparte, que distribuye, ¿no? Entonces, el interés también es de saber muchas personas de la comunidad, saber de las Sagradas Escrituras y asimismo también de poder ayudar a más personas, ¿verdad? A través de la literatura, a través del conocimiento y a través del crecimiento espiritual. Apóyanos, continúa aquí en este live y vamos, adelante mi estimado Roger. Vamos a Sí, continuar con las más preguntas. sí, claro. Entre las preguntas que tenemos pendientes ¿consideran ustedes como comunidad de fe, ¿no? El estudio de las ciencias bíblicas, ¿no? Para poder comprender quizás con mayor exactitud la Torá, porque como sabemos, las ciencias bíblicas tiene otro perfil a la hora de estudiar la Biblia, ¿no? Se va más a las pruebas, ¿no? A la razón, a la lógica, al criterio. ¿Qué opina de eso usted, Roger, como comunidad de fe? Bueno, de la manera como lo estás definiendo es de la manera como nosotros también creemos.
Nosotros para entender las Sagradas Escrituras, de hecho que no nos apoyamos en algo científico, ¿no? No. Nosotros nos apoyamos justamente de la forma interpretativa de las Sagradas Escrituras en los cuatro niveles de interpretación, que es el Peshet, el Remesh, el Drash y el Sot. De esa manera nosotros podemos entender las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos apoyamos de acuerdo a un descubrimiento científico bíblico, vamos a tener una creencia ya aprendida, ¿me entiendes? Una creencia repetitiva. Pero si nosotros nos dejamos guiar porque el mismo creador nos abra el entendimiento y poder llegar a comprender el nivel SWOT, lo oculto de las Sagradas Escrituras, entonces podremos descubrir cosas en las Sagradas Escrituras o términos que aún ningún sabio lo ha podido descubrir aún. ¿Me entiendes? Porque Ujú. la Torá no es limitada, la Torá no tiene límites, es tan amplia. Y cada vez que nos acercamos al estudio de la Torá, al contrario, nos hacemos más pequeños. Hay mucho más por descubrir, hay mucho más por aprender. ¿Me entiendes? Pero si nosotros vamos a un seminario, ¿no? A estudiar bajo el término de ciencias bíblicas, creemos que lo aprendimos todo. Y eso no es así. Entonces, para nosotros lo más importante es entender en estos cuatro niveles de interpretación de la Sagrada Escritura y lo más importante es dejar que la sabiduría llegue a tu interior. Y uno de los conceptos de sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Entonces, una persona que no tiene temor a Elohim no va a comprender la Sagrada Escritura, jamás. Por más vaya a seminarios que vaya, no lo va a entender. Por eso hoy en día vas a ver muchos cristianos, teólogos o con muchos títulos bíblicos, científicos, pero no ni siquiera entienden que el Shabbat sigue vigente. ¿Me entiendes? Exactamente, exactamente. Bien, Roger. Hay una, hay un interés también por parte de los cristianos protestantes, más que todo, incluso por parte de los diferentes movimientos mesiánicos, sobre cómo se le debe llamar a Dios. Si yo estoy en el movimiento Raíces Hebreas, si estoy en el movimiento mesiánico, ¿cómo debo llamar a Dios? Obviamente se tiene por entendido que no, el término Dios no es un término hebreo. Para eso, el judaísmo tradicional ha ido quizás manteniendo ciertos títulos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Hashem, ¿no? Adonai, el Eterno, Elohim. ¿Cuál es el título que ustedes, el nombre genérico que ustedes utilizan para llamarlo a Dios? Entre estos nombres que se menciona, ¿cuál es el que ustedes suelen utilizar como comunidad? Bueno, es una pregunta muy interesante y también de mucha importancia responderla. Mira, en nuestra vida diaria, en nuestra vida común, de la forma como uno pueda conversar o dialogar con cualquier persona y puedas referirte al Creador, nosotros usamos el nombre de Elohim o el título de Elohim. Pero ya en nuestros servicios, en la intimidad que tenemos con el Todopoderoso, con el Creador, con el Amo del Universo, en los rezos de Shaharit, el rezo de Minjá, de Arvit, preferimos llamarle con el nombre de Yod Hei Vahé. Creemos en la profecía de Isaías 52:6, Ujú. donde dice, mi pueblo conocerá mi nombre. Para nosotros es muy importante invocarlo con su nombre, tal igual es el nombre que fue revelado a Moshe. Hay mucha conexión, mucha intimidad. Sabemos que dentro de ello trasciende mucha fuerza, mucho poder, cuando realmente lo invocamos correctamente. Y eso es lo que vino a hacer el Mashiach. Él dice, yo he dado a conocer tu nombre a aquellos que eran tuyos y que tú me lo distes, ¿no? En el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Entonces, de esa manera nosotros hemos aprendido a invocarle. ¿Y cómo saber el nombre? La pronunciación, hoy en día, ¿no?
de diferentes comunidades mesiánicas o en el mismo cristianismo, ¿cómo llamarlo? Justamente encontramos una palabra hermosa que es aleluya, alabado sea ya. Y en algunos salmos siempre encontramos esa parte corta, ya. ¿Quién es ya? Y para nosotros ya, ya es mi fuerza, ya es mi Elohim, es la forma de cómo nosotros podemos invocar el nombre de Yahweh, nuestro Elohim. Exactamente. Entre los cuatro nombres que se ha mencionado, como acabas de mencionar, ustedes para vuestro servicio, para la liturgia o para los rezos, ¿no? O el servicio sacro que ustedes realizan, suelen utilizar el tetragramatón, ¿cierto? Sí, sí lo Pero usamos. para usos comunes quizás, o para días seculares o días que no están en servicio, eh, ¿qué nombres suelen utilizar? Hashem, Adonai, el Eterno o Elohim. Cuando se Elohim, refieren al Creador, Elohim, Elohim. Elohim. Ujú. Muy bien, gracias, Roger. Entre las preguntas que también se ha tenido bastante, y creo que no está muy sentado hasta ahora entre los diferentes grupos mesiánicos, es con respecto al nombre, a la pronunciación del tetragramatón, ¿no? Nuestra novena pregunta sería, ¿no? ¿Cuál es la pronunciación que ustedes prefieren utilizar? ¿Es Yahweh o Yahvé? Porque existen esas dos traducciones o interpretaciones, ¿no? Del tetragramatón. Hasta donde tengo entendido, la mayoría de las versiones, no la mayoría, sino hay una versión que se llama traducción del nombre verdadero, que utiliza Yahweh. Hay una versión, la Biblia Kadosh, ¿no? El Sefer Dabar, utilizan Yahweh. Pero, por ejemplo, la versión israelita eh, solo prefiere colocar IHBH, ¿no? En caso de las versiones católicas, por ejemplo, tenemos la Biblia Jerusalén, que ellos prefieren traducir o interpretar el nombre como Yahvé, entre otras versiones católicas, ¿no? Porque las versiones cristianas bíblicas eh, prefieren utilizar Jehová, ¿no? Pero entre cuál crees que es lo más favorable o cuál es lo que suelen ustedes utilizar como comunidad para referirse si alguien viene y dice, ¿cuál es el nombre de Dios en hebreo? ¿Cuál crees? A ver, ¿qué respuesta nos puedes dar a eso, Roger? Muy interesante. Bien, nosotros en nuestra comunidad, y eso no es ajeno, y lo saben las personas que nos han visitado, nosotros usamos la BAP como una U, ¿no? Y de esa manera llamamos Yahweh. Ujú. Claro, claro. O que a veces también hay algunos hermanos, de la forma como ellos están aprendiendo, también el sonido es como una W. Entre el sonido de la W y el sonido de la U. De esa manera vocalizamos a la BAP. Entonces, En vuestros servicios, en vuestras oraciones, en vuestras reuniones sagradas, ustedes utilizan la pronunciación Yahweh. ¿Es cierto eso, Robert? sí, correcto, porque te digo en la letra Yod, Hei, Ujú. sabemos que hay muchos salmos que encontramos la pronunciación Ya. Entonces nosotros ya tenemos la pronunciación Ya en diferentes tejilín del Yod y el Hei. Entonces faltaría la Bab. Y tú creo que como profesor de hebreo, sabes que la Bab también puede sonar como una O, como una U o como una W, como una V, ¿no? Bueno, entonces, de esa forma de pronunciación, nosotros lo usamos como una U o en algunos casos como una W, porque a veces suena, o el hermano lo llama así, ¿no? Entonces, ya y la W o la U. Ese es el nombre o la pronunciación del tetramorfón que ustedes suelen utilizar para vuestro servicio, Exactamente, para vuestro servicio. correcto. Muy bien, amigos y amigas, personas que están presentes escuchando esta transmisión. Es muy interesante poder
tener este diálogo, este tipo de diálogos con Roger que nos va ilustrando como líder y miembro de la comunidad Casa de Israel, que va desarrollando cuál es su perspectiva, cuál es su forma de ver con respecto a Yeshua como Mesías, sobre qué textos utilizan como versiones, o, digamos, estándares, ¿no? Y cuál es la pronunciación que ellos manejan como comunidad. Y me parece muy saludable tus respuestas y de hecho muy transparente, Roger. Y aunque todavía tenemos algunas preguntas más, eh, entre cuál es la pronunciación que ustedes prefieren o suelen utilizar como comunidad para referirse a Jesús, ¿no? Que obviamente nosotros en Occidente o en el mundo hispano nos hemos familiarizado bastante desde nuestra infancia por la tradición que el nombre del Hijo de Dios, ¿no? Es Jesús, ¿no? Es el nombre del Mesías es Jesús, de acuerdo a la traducción española que nos ha llegado hasta a nosotros según la tradición, pero como comunidad mesiánica, de hecho, una comunidad mesiánica está más pegado al hebraísmo, ¿no? Algo que ustedes no comparten con respecto a la pronunciación Jesús. Seguramente, de hecho, deben tener una cierta explicación, una cierta interpretación a eso, pero ¿cuál es el nombre que ustedes suelen utilizar o pronuncian? ¿Es Yehoshua o Yahoshua, ¿no? Para referirse al Hijo de Dios, pues, ¿no? O al Mesías. En nuestra creencia, porque hablamos de creencia, de emuná, de fe, Ajá. esta parte se le da vida a las Sagradas Escrituras, porque una Sagrada Escritura, si tú no tienes emuná, no crees, pues es como un libro de historia, ¿me entiendes? Entonces, de ese punto de vista, para nosotros, el nombre del Mashiach y el nombre del Abacados, del Abba, del Padre, están, como dice, entrelazados, conectados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enlace? Es la Ya, ¿no? Entonces, para nosotros es Yahoshua, en la forma larga, pero muchas veces usamos también la forma corta, Yahshua, muchas veces. Pero en sí, el nombre correcto debería ser Yahoshua. El nombre No, pleno, la forma plena, la forma plena. exactamente. Y la No forma podríamos abreviada, decir, no podríamos decir ye, entonces ya porque se quitaría la esencia del nombre del Abba, del tetragramatón, ¿verdad? porque conforme esa vocalización, según la tradición masorética, nos ha llegado, pues, ¿no? El tema del ya por la terminación que vemos en varios salmos, pues, ¿no? Así es, amado. En base a ello, entonces ustedes prefieren llamarlo Yahoshua, la forma completa y la forma abreviada Yahshua, ¿cierto? Yahshua. Sí, Exacto, Yahshua. bien, Roger, gracias por esta aclaración también, ¿no? Que algo que me tenía en duda por mucho tiempo y gracias por estas respuestas que nos das, Roger. ¿Cuál Correcto. sería nuestra siguiente pregunta, Roger? ¿Cuál sería la base textual para ustedes como comunidad para afirmar que Yeshua es el Mesías prometido? Ah, interesante, interesante. Sabemos que dentro de toda la historia del pueblo de Israel, proféticamente se les prometió un el Mesías de Israel, Un redentor, ¿no? un redentor. ¿Por qué para nosotros realmente Yeshua cumple todas las expectativas de ser el Mesías? Una, descendiente de David, ¿no? Ahí están estos citados en los evangelios la genealogía. Dos, es el que con su muerte anuló el acta de divorcio. El Mesías para nosotros tenía que morir, como dice el profeta Isaías, y también el libro de los Salmos en el capítulo 22 habla de un Mesías sufriente. Ujú. Entonces, no hubo otro candidato como él en la historia de Israel. Y eso, aunque muchos judíos lo quieren negar ahora, en ese entonces no. En el primer siglo no era así. Vemos algunas reseñas que están escritas
algunos historiadores del Talmud, de cómo fue cambiando las cosas, de cómo el cristianismo se adueñó, se apropió de esa historia y le cambió todo ese camino, dejando de lado a un Mesías de Israel y tomándole una vestidura de un Mesías greco-romano y se alejó mucho. Y es por eso que hoy en día, para nuestros hermanos yehudí, es muy difícil de creer en este Mesías, porque lo pintaron como greco-romano. Pero en las Sagradas Escrituras, como en el capítulo 15 de Barín 15:18, donde dice, y yo les levantaré un profeta como Moisés, a él oirán. No hay otro hombre, no hay otro como él que esté a la altura y mucho más alto que Moisés. ¿Me entiendes? Cumple todas las características para nosotros. Muchos textos, citando el Tanaj, la Torá, vemos a un Mesías Ben Yosef, un Mesías sufriente. Entre los textos bases del libro de Isaías, ¿qué texto podrías mencionar para aludir, ¿no? Que Eh, se refiere claro, a Jesús desde el como verso Mesías. 8 por ejemplo, ¿no? Desde el Pasuk 8 en adelante. Él murió, dice, por los pecados de su pueblo, por la transgresión de su pueblo. Él muere por la transgresión de su pueblo. Este texto lo conecta con Juan 52:11, donde dice necesario que un solo hombre muera por la nación de Israel. Entonces, lo necesario que él tenía que morir, como ya te lo expliqué, era para anular el acta de divorcio. La única forma para anular el acta de divorcio era la muerte. Entonces, él venció a la muerte, como lo dice el profeta Oseas, habla de una resurrección. Entonces, toda persona, y esa disputa, por ejemplo, tenía Pablo. Ujú, Lo que, el Rab Shaul es el que se encargó de llevar la sabiduría, la interpretación de las profecías, el cumplimiento profético que encontraron aquel de quien hablaron los profetas. Y ese es un día claro. ahora, nosotros tenemos esa misión de llevar, de hablar, de cuando nos toque nosotros hablar del Mesías, tenemos que hablar con base y fundamento profético, ¿no? De Ujú. que Él es el único candidato, Él es el único que pondrá sus pies en el monte de los olivos, como dice el profeta Zacarías 14:4. Ujú. Así como Él murió en el monte de los olivos, como el único sacrificio que se moría fuera del campamento, fuera del templo, porque todos los sacrificios, recordarás, que se hacían dentro del templo, pero hay uno que se hacía fuera del templo, y justamente Él muere en ese lugar. ¿Me entiendes? Entonces Fuera hay del muchas, templo, fuera del templo. así es, mucha Sí, sí, similitud. creo que Pero más allá, mira, Roger, pero más allá de todo eso, que nosotros no lo conocemos ni lo hemos visto, cuando Él se manifieste, cuando Él comience su reinado, todo ojo lo verá y todos tendrán que aceptar a ese Mesías. Todos tendrán que aceptar la autoridad. Y como lo relata el profeta Isaías en el capítulo 63, ujú, que Él a los rebeldes destruirá, tal igual como dice también el profeta Zacarías, ¿no? Aquel que no quiera subir a Jerusalén al celebrar la fiesta de Sucot, serán desmenuzados con vara de hierro, no se les mandará lluvia. Entonces, veremos a un Mesías Ben David. Hoy en día, pues, nuestros hermanos Yehudí critican y dicen, él no puede ser Mesías porque hay muchas cosas que no ha cumplido, que no hay paz, que Israel no ha sido restaurado, porque no entienden la restauración de Israel desde una perspectiva espiritual. No entienden aún la carta de divorcio que fue escrita en Jeremías capítulo 3, de que era hecho, necesario, de era hecho, necesario que esto hay, acontezca. incluso el rabino Asher Norman sacó un libro, Cuestiones, ¿no? Cuestiones que Jesús o Yeshua no califica como Mesías. Creo que son más de 20 cuestiones que Jesús no califica como Mesías. Y obviamente
tiene su propia interpretación, tiene sus propias bases en el Tanaj, en la Torá, en la literatura rabínica. Pero para eso, en esos años, si no me equivoco, creo que alrededor del 2005, el autor Daniel Hayim sacó un libro, ¿no? En respuesta a ese libro, se llama ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús? Y explicando él, dando respuestas prácticas, contundentes en base a la literatura rabínica, aclarando esas preguntas de lo que dice Asher Norman. Creo que ese es un tema que se podría hablar muy específicamente trayendo cada una de esas cuestiones. Que Jesús no puede ser el Mesías según esa lista porque no cumplió el precepto de unirse a su mujer, ¿no? Jesús no cumplió ese precepto. La Torá dice, existe dentro de la Torá los preceptos positivos y los preceptos negativos, ¿no? ¿No? Te unirás a tu mujer y serás una sola carne. Ese precepto no cumplió ese. Y entonces, yo creo que tiene una lista, bueno, y creo que, si no me equivoco, logró sacar otra lista actualizada, ¿no? Pero es un tema de horas y horas poder tratar ese asunto. Pero sí, de hecho existen ese tipo de fuentes, pues, ¿no? Mira, la pregunta que le podemos hacerle a muchas personas que no creen es, ¿ellos creen en un solo Mesías o creen en varios Mesías? Porque mira, viene un Mesías y vivirá pues 70, 80, 90 años y morirá. Pero ¿qué pasará después? ¿Vendrá otro? ¿Su hijo será Mesías también? Entonces hay muchos puntos que podemos aclarar, que podemos conversar. Nosotros creemos en un solo Mesías que vivirá para siempre, que Incluso, traerá la vida eterna. incluso en el movimiento Chabad existe la idea que el Rebbe Lubavitch Menachem Nilsson es el potencial Mesías esperado, pero murió. Pero existe dentro del movimiento de que va a regresar de entre los muertos. Existe esa concepción. Y, Pero bueno, y- creo que es un tema para dejarlo para otra ocasión, ¿no? claro, pero ese concepto que tú tienes para cerrar, Ajá. justamente, por ejemplo, a ellos no los consideran idólatras, no los descalifican como judíos. Pero según a nosotros, solamente por creer de esa manera que existió un varón yehudí que murió y esperamos que regresa, que resucitó y que va a volver, que va a aparecer, y nos tildan de idólatras, de cristianos, y bueno, se levanta pues un odio, Bueno, ¿verdad? claro, un Yo rechazo, creo ¿no? que a veces un rechazo, una falta de moral. Pero bueno, lo que sí va a existir es que va a haber un Mesías, uno que pondrá orden. Nosotros creemos que es Yeshua. Como dicen los de Lubavitch, creerán que será su Rebbe. Otros creerán otro. Inclusive, hay muchos que creen que no será un personaje, que será un gobierno, o sea, un gobierno de varias personas. Entonces, así estamos. O una era mesiánica, ¿no? Como, Exacto. Pero bueno, nosotros creemos que, como dice la profecía de Zacarías, plenamente, Zacarías 14:4, es que el Mashiach pondrá su pie en el monte de los olivos y ese monte se partirá en dos. Entonces, creemos eso, que vendrá de lo alto, que retornará de lo alto, así como se fue, volverá. literalmente, literalmente. Bueno, literalmente, hay muchas profecías de esa manera. Ujú. Muy bien, Roger, muy bien. Vamos avanzando con esta pregunta que, eh, ¿cuál es la comisión dada a los 12 apóstoles por Yeshua, ¿no? Según lo que se ve en las páginas del Nuevo Testamento, ¿no? Existe una comisión que se le encomendó a ellos, ¿no? Como discípulos primarios de Jesús. ¿Existe una comisión? ¿Y cuál sería esa comisión, Roger? Bueno, lo que está escrito en Mateo 10, 5 y 6, la misión era de ir y buscar las ovejas perdidas en la casa de Israel. Y cuando tú lees el libro de los Hechos, por eso invito a muchos cristianos, a muchas personas que nos están escuchando, es de que lean el libro de los Hechos. Cuando tú te lees el libro de los Hechos, vas a entender las cartas de Pablo. Si no, de lo contrario, no la vas a entender. ¿Crees que, por ejemplo, que la carta de los Gálatas te escribió para ti?
Y hay muchos que citan la carta a los Gálatas para afirmar su creencia y Ujú. creen que son parte de esa carta, cuando no es así. Cuando tú ves el encabezado de la carta, es decir, el capítulo uno, el verso uno, vas a ver el emisor y receptor. ¿Quién escribe? ¿A quién escribe? Entonces, son cartas. ¿Cómo puedes tú formar una doctrina de una carta? Cuando el mismo Mesías dijo, la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea que había una doctrina establecida. Entonces la misión era de ir y buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la misión. La misión del Mesías es la misma. Mira, en el capítulo 10 del libro de Juan, se le acercaron muchos yehudí y le dijeron, ya déjate de rodeos. ¿Eres el Mesías? ¿Realmente eres el Mesías? Dinos. ¿Y qué dijo él? Yo les he dicho muchas veces, pero no me creen. ¿Por qué? Porque ustedes no son mis ovejas, porque yo tengo otras ovejas que no son de este redil y a ellas tengo que traerlo. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, explica que vino un endurecimiento sobre la casa de Judá hasta que pueda levantar la casa de Israel. Y cuando él levante a la casa de Israel, él se dará a conocer a la casa de Judá y les dirá, Ani Joseph, Ani Mashiach, tal igual como Joseph se dio a conocer a Judá, se sacó el atuendo egipcio y se les reveló. Es de la misma manera, el Mashiach se sacará el atuendo greco-romano, que lo pintaron de esa manera y dirá, yo soy su Mashiach. Y tras de él estará toda la casa de Israel. Y dirá simplemente, he venido a unirlos Ujú. a ustedes dos. La profecía de Ezequiel 37:15, ¿no? La unión de los dos palos, el palo de Judá y el palo de Joseph. Únelos en tu mano. Esa es la misión del Mashiach. El Mashiach no vino a fundar una iglesia cristiana y a tener diferentes iglesias en todo el mundo y expandir el cristianismo. Esa no fue la misión del Mashiach. La misión del Mashiach no fue decirle, ah, Israel, ustedes ya no son mi pueblo y ahora voy a fundar un nuevo pueblo, ya no vamos a guardar Shabbat, ahora vamos a guardar domingo. Esa no fue la misión del Mashiach. Ujú. La misión del Mesías es restaurar a Israel y la misión de los apóstoles es ayudar a contribuir con esa restauración. Porque recuerda cuando los apóstoles le preguntaron y le dijeron, hemos dejado padre, madre, esposa, todo hemos dejado por seguirte. ¿Cuál será nuestra recompensa? ¿Y qué dijo a su respuesta? Ustedes se sentarán sobre 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, si tú no construyes una restauración, ¿sobre qué trono te vas a sentar? Y aún mismo, la nueva Jerusalén está diseñada con 12 puertas, y los cimientos de cada puerta lleva el nombre de los 12 apóstoles. ¿Me entiendes? Entonces, en esa base y en esa línea, los apóstoles tuvieron que trabajar. Y esa es la misma línea y base en el cual nosotros también estamos trabajando como casa de Israel. Como te lo dije en un principio, buscando solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel. Según voy entendiéndote, Roger, la misión que se le encomendó a los 12 apóstoles no fue ir a hacer proselitismo, ¿no? No De fue ninguna manera. llevar, inquietar a los gentiles con Moisés, inquietar a los no judíos o a los extranjeros que se conviertan, ¿no? Al Dios de Israel. No fue la misión dada a los 12 apóstoles convertir, convertirlos a la fe a los no judíos, ¿no? ¿Eso es así, Roger? Disculpa. Sí, mira, nosotros vemos en el libro de los Hechos, por eso es importante el libro de los Hechos, estudiarlo, leerlo. ¿No ves a un Pablo que vaya a un grupo gentil que no tiene conocimiento de Torá y les comience a hablar de Torá? No lo ves a eso. Ves a un Pablo que iba a una sinagoga donde ya en esa sinagoga se reunían judíos
y gentiles. ¿Me Ujú. entiendes? Claro. Por eso es que cuando en Hechos 15, en el concilio que ellos tuvieron, ¿cuál es la decisión que toman? Toman una decisión y dice, no inquietemos a los gentiles que se han convertido a que se circunciden. ¿Por qué? Porque desde tiempos antiguos hay en cada sinagoga que se lee a Moisés, ¿no? Si no, digámosle que se abstengan de lo contaminado, lo estrangulado, porque ya hay quien los guíe cada Shabbat, donde son leídos a Moisés. Ellos aprenderán, ¿me entiendes? Nunca Ajá. los separaron de la Torá. Y eso cualquier cristiano, cualquier persona que nos está escuchando lo puede lecturar en el libro de los Hechos, el capítulo 15, 19, 20 y 21. ¿Me Ujú. entiendes? Nunca fue la idea de Pablo y fundar una iglesia, ¿no? Y decir, bueno, los paulistas, los paulinos, no fue esa Paulistas. idea. Imagínate, inclusive cuando hay en una parte, cuando ya se hacían llamar, somos seguidores de Pablo y otros de Apolo, ¿cómo esto reacciona Pablo? Dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Cómo es que ustedes tienen que llamar y llevar nuestro nombre? ¿Acaso yo fui crucificado, yo morí? No, de ninguna manera. Aquí todos somos de Mashiach, de Yeshua. De Ujú. esa manera actuaban los apóstoles. Y de esa manera también nosotros venimos llevando ese mensaje, porque no se debe cambiar el mensaje. ¿Me En otras entiendes? palabras, Roger, los apóstoles, eh, si tratamos de conectar todo esto, lo que acabas de decir, no fueron judaizantes, ¿no? Exacto, no fueron El judaizantes. apóstol Pablo tampoco fue un judaizante con los gentiles con el cual él ha interactuado durante todos sus viajes. O sea, Pablo tampoco fue un inquietador con la ley de Moisés, ¿cierto? Mira, es correcto. Hay una parte en el libro de los Hechos cuando él está en Roma y los romanos lo denuncian y dicen, estos judíos se están poniendo, hablan de costumbres que nosotros los romanos no podemos Ujú, llevar, no podemos porque somos romanos. Pablo no estaba obligando a nadie a que vivan como judíos, ¿me entiendes? No ujú. hacía proselitismo, no era judaizante. Inclusive hoy en día ese término, ¿no? A nosotros también nos llaman judaizantes, cuando no hacemos no judaizamos, Claro, es simplemente correcto. transmitimos la Torá, o sea, la Torá, lo que está escrito, lo que le beneficia a una persona, ellos ¿qué hacen? La rechazan. Imagínate, ¿no? O sea, mira, ¿cuál es la promesa para la persona que guarda el Shabbat? La promesa para la persona que guarda el Shabbat se encuentra en Isaías 58, 13 y 14, en Isaías 56. Entonces hay una promesa para todo aquel que retrae su pie del día de reposo. No solamente judío, sino también aquel que es gentil, es extranjero. El Creador lo hará cabalgar sobre las alturas de la tierra y tendrá herencia, la herencia de Jacob. O sea, nosotros estamos regresando a esa herencia, a la tierra prometida, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el Shabbat te abre esa oportunidad. Y entonces cuando nosotros decimos, es necesario que guardes el Shabbat, es necesario que cumplas las festividades y los mandamientos, porque en ella hay promesa, porque en ella hay vida. O sea, les estamos tratando de dar un regalo y nos llaman judaizantes. Imagínate, Y eso no es judaizar. no es Eso no es judaizar. judaizar. Muy bien, Es Roger. Estamos eh, ya desarrollando, creo que nos faltan unas cuantas preguntas. ¿Qué te parece si hacemos un break de 10 minutos? Y podemos culminar con esas cuatro preguntas quizás que nos faltan. ¿Te parece, Roger? bueno, dale. Está bien. Regresamos entonces aquí con nuestros amados que están aquí en la plataforma. Eh, ¿Qué Muy tal? bien. ¿Cómo están? Continuamos aquí. Hacemos un break y regresamos. Shalom, Exacto. shalom, shalom. Shalom, shalom.